realidade documentada em imagens expande nosso olhar sobre o mundo, revela nossa existência, influencia linguagens. 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Um chamado para assistir e pensar a vida pelo cinema contemporâneo. Na praça, nas telas, nas ruas, nas conversas, na arte que toma conta de toda parte. Mostra de Cinema de Tiradentes. De 19 a 27 de janeiro. Programação gratuita. O tema deste debate internacional, o chamado realista, incidência de novos e antigos realismos em perspectiva latino-americana, recebe com grande satisfação convidados de festivais internacionais latino-americanos que marcam presença na 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Para participarem do debate e comporem a mesa, convidamos a mediadora Ela Bittencourt, ela que é crítica de cinema e programadora. E os convidados internacionais, Andrea Stavenhagen, correspondente da América Latina no Festival de San Sebastián, participa da seleção do Fórum de Coprodução em San Sebastián e trabalha para o Festival de Morelia, no México. Vamos receber também, com muita satisfação, o Raul Camargo, que é acadêmico, programador de cinema, diretor de competição do Festival de Valdívia, do Chile. Em seguida, o Roger Koza, programador do Film Fest Hamburgo e do FICUNAM, crítico de cinema do Com los Ojos Abiertos e da revista Enye, da Argentina. Então, nós vamos ouvir a Ela Bittencourt, que vai fazer a abertura dos trabalhos. Só apertar. Boa tarde. Boa tarde. Então, já como foi mencionado, eu sou crítica e programadora estrangeira, radicada no Brasil, e quero agradecer ao festival pelo convite. Eu só vamos ter 1h30, então eu vou fazer as primeiras 2, 3 perguntas e depois vamos abrir as perguntas do público. E eu só gostaria de fazer uma pequena introdução e lembrar que Roger estava aqui em Tiradentes no ano passado, participou de uma mesa. E naquela mesa, entre muitas outras coisas, mencionou que ainda existe uma certa limitação ou até um preconceito, né, segundo o qual o realismo, principalmente o realismo latino-americano, continua a ser definido de uma maneira extremamente restritiva, e que até hoje, nos grandes festivais internacionais, isso dificulta a exibição e a recepção de alguns filmes, que aqui, durante os nossos debates, chamamos de mais transversais, né? Falamos de documentários que fabulam, falamos de ficções que, de alguma maneira, documentam ou trazem por dentro do filme, do cinema, alguns gestos documentais. Ontem falamos durante o debate sobre o filme Imo, como esse filme, principalmente no começo, inventa uma nova linguagem, uns novos códigos. E outro exemplo que eu poderia também citar, que já foi citado, claro, é o filme de Adjerle Queiroz, Era Uma Vez Brasília. E, claro que eu sei que eu estou citando um filme que já passou, né, estreou, na verdade, em Locarno, mas eu falo isso só para destacar que, na verdade, esse espaço, ele, de alguma maneira, teve que ser conquistado. E, até hoje, né, essa conquista continua, esse espaço é nunca dado. Então, essa é a minha pequena introdução. E eu gostaria de aproveitar o fato que o nosso público, que temos muitas pessoas, cineastas e realizadores jovens presentes. Então, eu gostaria de perguntar, vou começar com o Roger, mas é a mesma pergunta para Raul e a Andrea também.
qual é o espaço, e aproveitar que temos aqui conosco, né, as pessoas que são programadores com muita experiência. Então, gostaria de perguntar para Roger qual é o espaço desse cinema, que aqui chamamos de realista, qual espaço esse cinema ocupa nos festivais que você programa. Eu estou pensando principalmente no FICUNAM, porque estamos falando da América Latina, né, mas podem ser outros também. E qual é a importância desse cinema nos festivais que você programa? Hola, okay. Muchas gracias, muito obrigado por estar acá, por volverme a invitar al festival y por insistir con que yo hable, porque es la tercera vez que voy a hablar acá. Espero no decir lo mismo. Y de hecho había pensado hablar de otras cosas que la que vos me preguntás, y casi que me dan ganas de desobedecerte y hablar de eso. Pero te voy a contestar brevemente a lo que decís. Yo creo que hay una gran confusión sobre la categoría realismo. En principio, tengo la impresión de que en muchos festivales la categoría es una categoría acrítica, es una categoría que no se piensa. En todo caso, sirve para organizar un poco, no tanto la programación en términos estéticos, sino en términos políticos. Frente a esto, la forma de concepción del realismo contemporáneo del cine latinoamericano en algunos festivales, no en el de FICUNAM, es una especie de celebración de lo que yo diría un realismo sucio, un realismo que pretende funcionar casi miméticamente con las realidades difíciles del continente latinoamericano. Este tipo de películas en general abundan sobre la representación gráfica de la violencia y en cierta medida desdeñan o no prestan atención o no trabajan con una concepción sociológica, que no es que un cineasta tenga que tener conocimientos acabados de sociología, pero sí debería tener, si está tratando un problema social, alguna idea de las relaciones que se establecen en un campo social. Frente a este problema, creo que hay una especie de shortcuts, de atajo respecto de cómo suelen trabajar la representación en las películas que van a los grandes festivales en esta suerte de realismo sucio, que es el atajo es no plantear el contexto de la violencia, sino representarla de un modo que sea lo más chocante posible, como si la fiel representación mimética funcionara como una solución estética por un lado y como una denuncia política por el otro. Lo que me parece en general es que no funciona como una denuncia política porque simplemente estetiza lo que ya sabemos que sucede y al mismo tiempo, desde el punto de vista de la estética, simplemente lo que se constituye como tal es una forma establecida de representación de las violencias en los países latinoamericanos. Esta es otra forma de darles la razón, entre comillas, al pensamiento europeo y al discurso europeo de que nosotros aquí en estos países latinoamericanos somos salvajes o la versión contemporánea de los salvajes somos populistas. Y esto implica, en cierta manera, formas de vinculación salvajes. Entonces creo que frente a ese paradigma, que es una forma del paradigma del realismo sucio del cine contemporáneo, cierto cine latinoamericano, no todo, es donde me parece que hay que cuestionar. Eso es lo que no entra en general en FICUNAM. Probablemente no entra porque yo estoy ahí, eso también debo decirlo, porque son discusiones que tenemos a menudo en el comité de programación, que no somos muchos.
Yo creo que es muy difícil porque creo que no voy a nombrar, no quiero ganarme más enemigos de los que merezco. Pero creo que es una tendencia muy poderosa en ese cine, en el cine mexicano, ese forma de representación. Entonces, es una discusión que hemos tenido en el interior del comité de programación. No es tampoco un privilegio, entre comillas, o una prerrogativa del cine mexicano. Está en el cine colombiano, está a veces en el cine chileno, está a veces en el cine argentino y está a veces en el cine brasileño. Para poner un ejemplo que no tengo ningún problema de menospreciar, digamos, creo que La Ciudad de Dios es la película más abyecta que ha tenido el cine brasileño y que lamentablemente constituyó un cierto modelo de cine brasileño. Naturalmente, las versiones que proceden de esa película no son copias de las mismas, pero sí mantienen una relación con esa idea de instrumentalizar una estética de representación de una forma de violencia. Por eso me parece que la película del año pasado, Baronesa, es una de las películas más importantes que ha dado el cine brasileño contemporáneo, no solamente porque sale de Tiradentes, que pienso lo mejor de este festival, no porque me inviten y me hagan hablar, sino porque realmente es una excepción a la regla. Pero Baronesa es una película que trabaja sobre otro orden de representación. Se podría plantear que es una película que trabaja sobre el realismo, pero no es realismo sucio. Es un realismo sensitivo, es un realismo sensible y no niega bajo ningún aspecto las condiciones materiales y económicas en las que están insertas esos sujetos, esas mujeres y algunos hombres. Entonces me parece que estamos tomando dos películas que son literalmente opuestas en sus concepciones. Frente a eso, digamos, los uso como modelos para poder pensar, pero creo que ahí es una de las discusiones que habría que plantear sobre un realismo que es enteramente mimético y que, para redondear mi intervención, que es absolutamente mimético y por lo tanto por su mímesis zanja el problema sociológico, y por el otro lado un realismo que no es mimético sino sensible y de pronto da lugar a que ciertas prácticas domésticas o microsociales como las que muestran en Baronesa salgan a la luz y puedan ser vistas. Por ejemplo, yo considero que el ocio, en los momentos de ocio en Baronesa, es probablemente lo más político que tiene esa película. Ver una pareja disfrutando de estar en una suerte de bañadera o tomando un baño, o el mero hecho de estar, las conversaciones. Ahí veo yo una forma muy política de plantear una representación de un medio social. Entonces, me parece que ahí no hay una mímesis de lo que ya se sabe, sino que hay una posibilidad de extraer estéticamente una experiencia que no tiene visibilidad y que deja de insistir en lo salvaje de esos personajes y muestran la complejidad que pueden tener incluso personajes pertenecientes a las capas más bajas de una sociedad. Por eso haría esta distinción en principio. Yo tengo otra idea después me gustaría en algún momento decir sobre el tema del realismo. Sí. ¿André? ¿Te gustaría comentar? Gracias. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí. Bueno, también, antes que nada, agradecer la presencia en este festival. Es la primera vez que vengo a Tiradentes, no como Roger, que ya veo que es un habitué. Me encanta la propuesta del festival. Para mí era realmente un must, ¿no? De saber que un festival con tanto corte, digamos, autoral y experimental y con una propuesta radical existiera, y me encanta y estoy muy agradecida. Y bueno, yo también siguiendo un poquito en la línea soy mexicana, entonces me toca directamente lo que
Roger propone y lo que programa también en FICUNAM, un festival que respeto muchísimo justamente por esta programación poco condescendiente con este realismo sucio, ¿no?, de las películas mexicanas que hemos visto en los últimos años, bueno, con repercusión internacional, porque obviamente también hay otras. Y lo que también me interesa mucho de este llamado realista en el cine que sucede ahorita en México es justamente el otro tipo de propuestas, ¿no? Las propuestas que van de la mano con una serie de otro tipo de miradas estéticas o narrativas, también un cruce de géneros. Creo que, por ejemplo, la ficción ahorita se está expresando de otras maneras. Perdón que lo hable así, yo no soy una crítica ni historiadora, ni soy tan me siento un poco chiquita con estos dos gigantes de la programación, pero también creo que como espectadora y como gente de la industria, pues veo que en México hay también otra serie de propuestas, hay género, hay ciencia ficción, hay comedias, ¿no?, donde ese realismo subyace de otra manera sin ser tan evidente como en las películas, digamos, de Amate Escalante o de Reigadas, esas que han tenido más dimensión internacional. Y también del cine brasileño, por ejemplo, lo que me interesa mucho y he visto en los últimos años, porque he venido casi cada año en los últimos 5 años, creo, para ver películas brasileñas, es justamente esta mirada más poética o más contestataria frente al realismo, ¿no?, cuyas claves están en el nuevo cine latinoamericano, pero que han logrado reinventar y volver a reinterpretar esa realidad, ¿no? Y hablaba también cuando nos convocaron un poco que habláramos sobre las contracorrientes de este realismo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo los documentales también están cada vez más acercándose a formas narrativas menos desordenadas y más puestas en cámara y más puestas en escena, como un documental, no sé si lo vieron, La libertad del diablo, por ejemplo, ¿no?, un documental mexicano muy potente, pero que justamente es una puesta en escena, o sea, es un medio controlado, es una puesta en cámara muy artificial, hay dispositivos narrativos muy, muy potentes que contribuyen, digamos, a la narración, al guión documental, y también ficciones donde cada vez más vemos otro tipo de lenguaje, ¿no?, más, digamos, menos convencional con ese realismo sucio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me maravilla y creo que a mí lo que más me interesa son justamente estas propuestas diferentes. Ayer vimos una película de género brasileña, ¿no?, donde obviamente hay todo una, no me acuerdo cómo se llama, el diablo, algo, ajá, donde hay toda una propuesta, digamos, muy creativa de género, de historias, de terror, ¿no?, pero donde obviamente se está tratando una realidad de otra manera, ¿no? Y también la del Limo que vimos, ¿no?, que es muy poético en cierto sentido. O sea, creo que justamente la originalidad de las nuevas voces están en este cruce de elementos, ¿no? Sería lo que yo diría ahorita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al festival. Feliz de estar acá. Bueno, en general, los debates sobre el realismo a nivel de la humanidad y del arte o el cine en particular siempre emergen en épocas complejas de la humanidad misma, digamos, ya desde la lógica del propio Bazán y la posguerra, los debates de mayo del 68, y se establece la pregunta con respecto también generalmente sobre el estatuto del cine, en este caso. ¿Qué sería el cine y cómo el cine puede representar la realidad o si es posible representarla? Bajo esa línea, por supuesto, surge una infinidad de posibilidades. Yo no tengo temor en hablar como del eje del mal, digamos, en la que en Latinoamérica existe, presentado básicamente por Michel Franco y Escalante, directores mexicanos, que justamente bajo esa lógica de realismo, de cierta manera hacen un realismo for export, es decir, bajo el entendido incluso teórico con respecto a que a Latinoamérica le correspondería la alegoría o la explicitación política. En general, lamentablemente, se nos busca bajo esa posibilidad de contenido.
Digo lamentablemente porque Latinoamérica va mucho más allá de cualquier tipo de categoría o de etiqueta con respecto al cine que debiese hacer. Ahora, por supuesto, las épocas determinan la producción o básicamente, no digo a nivel de Estado o a nivel de políticas públicas, sino que en contrarrespuesta a la falta justamente de esas políticas o a los políticos que nos gobiernan, digamos. Y por ende entiendo totalmente la lógica con respecto a al llamado realista, en una época muy compleja para Latinoamérica, donde tenemos gobiernos más bien dirigidos por payasos y donde la posibilidad de generar una respuesta ante eso viene justamente desde la lógica artística. En ese sentido, la tensión tiene que ver entre, digamos, a mi modo de ver, el reflejar una realidad con diferentes, digamos, posibilidades de la misma, desde la lógica más mimética, por ejemplo, que hablaba Roger, hasta la lógica de intervenir dicha realidad a propósito del cine como artificio, pero también está la tensión entre qué tanto se usa la propia realidad, no para una lógica de eje de cambio, sino que más bien de catapultarse como una suerte de defensor de las causas mientras se genera un prestigio propio sin cambiar el mundo. Es decir, lamentablemente muchas veces este cine o un cine realista de denuncia depende exclusivamente, como lo dijo un joven crítico argentino, de que el mundo sea horrible. Entonces, ¿estamos dispuestos a que el mundo siga siendo horrible para tener películas bajo una lógica realista? Yo creo que ahí hay una gran pregunta y no me atrevo a señalar posibles respuestas más allá de que el cine debiese seguir siendo, desde una mirada artística cinematográfica, un elemento movilizador. Y en ese sentido, hay distintas posibilidades de movilización, porque la propia estrategia narrativa implica desde una construcción que apela más a un sistema quizás universal, incluso hollywoodense, pero que incluso un gran director como Raimundo Gleiser ocupaba, hasta justamente películas de narrativas más débiles, pero bellísimas, como La misma baronesa de la cual Roger habló, que surgió acá. Entonces, en ese sentido, quizás el rol tanto de quienes aman el cine como espectadores, de quienes lo aman como realizadores, de quienes lo aman como exhibidores, es justamente tener una suerte de pacto con respecto a ese respeto hacia la materia viva, hacia la realidad en ese sentido. Porque un cineasta que se solaza con la violencia, que se aprovecha del más débil, finalmente lo que está haciendo es una carrera y está reiterando este modelo de sometimiento solo con la excusa de mostrarlo. Y eso es uno de los peligros fundamentales, y por eso quizás, sobre todo en esta lógica actual no del celuloide, que lamentablemente se ha ido perdiendo, sino que el digital, hay una posibilidad absoluta de la mezcla, de la hibridación de la no ficción, pero también como decía Andrea, del trabajo de géneros. Y por ende, quizás sería fundamental, y con esto cierro al menos de mi parte ahora, pensar un realismo latinoamericano que también imbrinque, que sea contemplado por otro tipo de manifestaciones, no solamente de esta lógica realista. A minha segunda pergunta é o que eu observo no Brasil e, na verdade, nos Estados Unidos também, porque eu morei muitos anos lá, e o que é muito rico para mim, como alguém que vem de fora, né, neste cinema brasileiro, é um questionamento profundo do ato de representação, não? E não no sentido mais estrito, mas eu vou dar alguns exemplos, né? As perguntas como quem está na tela e quem não está na tela, quem fala e quem escuta, e por quê, e quem age e quem é passivo. E eu acho que hoje em dia assim, eu penso bastante nessas perguntas e eu gostaria de saber assim, nos cinemas nacionais, na Argentina, no México, no Chile, também vocês veem esse tipo de questionamento que de alguma maneira dialoga com o cinema que eu vi aqui em Tiradentes.
Hay una parte de la pregunta que no entendí. What was the beginning of the... No, I'm asking there's a profound question here of who gets to be, of representation, but not representation in universities, representation of who is in the school, who speaks on the Okay. Bueno, el problema de la enunciación en el cine es un problema que reproduce digamos, es la superestructura del cine. Lamento ser marxista para hablar de esto, pero no hay otra forma. En tanto que quienes acceden a filmar es la clase media y en algunos países ni siquiera la clase media alta o la clase directamente alta. Entonces esto es un problema que atraviesa en general todo el orden de la producción latinoamericana. Pienso yo que en Estados Unidos solamente filman los millonarios, ¿no? De ahí la obscenidad del Oscar, que es un grupo de millonarios llorando en público, felicitándose entre ellos. Bueno, no es otra cosa, ¿no? Pero los cineastas tienen que asumir esa posición. Yo en general, difícilmente, no solo los cineastas, disculpa, los críticos y los programadores también deben asumir esa posición. Y esto es un problema muy grande porque en general no se trabaja sobre los modelos de preconcepción que se tiene frente al cine, tanto el que escribe, como el que filma, como el que programa. En ese sentido, sí, el riesgo siempre, ayer lo dijo Eric González, esta idea del elitismo es un fantasma que está siempre dando vuelta en torno a los festivales. Entonces eso es así, o el gran problema de toda la historia. Alguna vez Trotsky recibió una carta de un operario que le decía: no entiendo lo que usted escribe, ¿no? Tiene que escribir como nosotros podemos leer. Trotsky le contó: usted tiene el deber de aprender a leer así. Pero eran otros tiempos esos. Yo no creo que tengan... hay siempre que trabajar sobre las mediaciones, y la diferencia de clases existe. Y la consumición del cine, lamentablemente, de las clases menos fuertes económicamente, pasan por modelos vinculados en general a la publicidad, y eso significa el cine de Hollywood. Por eso hay que discutir el cine de Hollywood, y por eso un programador que trabaja en festivales como estos, o los que él y yo trabajamos, nunca debemos apartar la mirada de lo que sucede en Hollywood, porque esa es la construcción inicial de la audiencia, y hay que tratar de entender eso en su máximo funcionamiento. Eso no significa que no se puedan filmar o que no se puedan dar encuentros entre las clases, dentro del cine y fuera del cine. Pero es un problema. Yo creo que en Brasil, en particular, es un problema relativamente menor, aunque acá aparecen dos capas más, una que es propia de la historia colonial de Brasil, que es el problema del racismo en el cine, muy, digamos, obviamente representado ayer en la película Ano Diabo, o algo así, que está presente allí. Y el tema de las mujeres, que también fue traído a la discusión y que este festival viene discutiendo. Desde que yo vengo acá, esto aparece. Pero me parece que es algo que se tiene que asumir desde el vamos. Ahora, en Brasil yo veo, no obstante lo que ustedes ven, y ustedes son autocríticos del cine que hacen, en relación a otros países de Latinoamérica, aquí hay una interacción bastante más interesante de clases en el cine. Y una relación mucho más fluida entre las formas de injusticia del mundo, llamémosle, de la vida, al mundo de la ficción. Todas las películas brasileñas recientes, al menos las películas que muchas veces se pasan acá y en algunas en otros festivales, tienen una tendencia a dialogar con el presente.
al presente en términos poderosos, en términos de hay una situación social doliente, hay una situación social injusta, y eso de algún modo se filtra en la película, de lo que sea. En el caso de ayer, de la película que recién mencionábamos, también se nota. Ese es un gran problema en el cine argentino, por ejemplo. El cine argentino vive en otra realidad paralela, en sus representaciones de ficción. Hay grandes cineastas, sin lugar a dudas, y probablemente tiene una segunda línea del cine argentino, que hay como 40 a 50 cineastas interesantísimos. Es más, es el país que más mujeres filman. Hace poco escribí un texto y cuando hice la cuenta de las mujeres que habían filmado en los últimos 20 años, eran más de 57 o 58 cineastas argentinas. Pero el problema en el cine argentino es que hay la realidad fuerte, social, siempre está fuera de campo en la ficción. No aparece. En Brasil siempre está. Al menos las últimas películas que se han hecho. Abordadas de maneras muy distintas, pero está. Una película como Jóvenes Infelices de Tiago Mendoza, en Argentina no existe ni de casualidad. Pueden pensar ustedes que es mal, que no está tan bien lograda, que políticamente es fría, que es dispersa, que no tiene claridad conceptual e ideológica, cosas que uno podría plantearle a Tiago Mendoza, pero yo creo que es honesto en ese sentido, en tanto que la propia confusión de su generación está representada en la película. Ahora, esa película en Argentina no se hace. Entonces, eso es algo que es bien constitutivo para mí del cine brasileño actual. El cine argentino vive en un pliegue de la intimidad. Todo es la intimidad. Y la intimidad no está desligada del orden social. Y es muy curioso la no inclusión de estos elementos en las ficciones. Excepto cada tanto el cine de Caetano, ahí sí aparece. Hay excepciones, naturalmente, pero no es la tendencia. Y mucho menos en el cine independiente, que vive en un mundo de bellas almas. Que hay grandes cineastas y hay grandes películas de bellas almas, pero tiene este límite. Es un límite del alcance, y en ese sentido solo le puede interesar a las personas que van a las mismas escuelas de cine donde se hacen esas películas, y a los amigos de los amigos de los amigos de los amigos, y a toda eventualmente la clase media de Buenos Aires. Ya cuando las películas salen de Buenos Aires no les resulta tan interesante a otros miembros de la clase media, porque tienen otros problemas, menos privilegios, etc. Entonces esto sería lo primero que podría decir. Para mí es muy llamativo, de todos los cines latinoamericanos actuales, el cine brasileño de ficción es el que más siente la pulsión por intervenir sobre el orden de representación de la realidad. Yo tengo una tesis respecto de esto, después en todo caso hablaríamos un poco más. Bueno. He aprendido de los publicistas, de a poco. Bueno, en el caso chileno no es distinto el proceso político que vive el país con el proceso cinematográfico. Es una obviedad, digamos, no solamente pasa en Chile, pero Chile es un país bastante particular. Ahora en el almuerzo estábamos hablando con respecto a la producción, por ejemplo, televisiva. Ya hace 10 años la Iglesia Católica intervino en una teleserie porque el cura se enamoraba del protagonista, y el final de la teleserie fue que él renunciaba al amor y seguía siendo cura. Ahora la teleserie más vista en Chile, 10 años después, es un cura que en el capítulo 4 ya se acuesta con la protagonista, digamos. Entonces hay un cambio social ahí a ese respecto, y ese cambio social también se verificó con, más allá de las lógicas del digital, que por supuesto democratizan la posibilidad de la realización, con un cambio generacional. Por ejemplo, mi generación y la generación antigua, en un país como Chile donde la educación se paga, nosotros hacemos marchas para tener arancel diferenciados, es decir, que según condición socioeconómica uno pagaba más o menos. La generación actual las marchas las hizo porque tenía que ser gratis. A nosotros no se nos ocurrió que era gratis, nosotros estábamos tratando de velar por que la naciente democracia chilena no fuese nuevamente intervenida por los militares. Por ende había una suerte de pacto por omisión de estar todos un poco tranquilos.
esta irrupción de una nueva generación, que para mí el año clave es el 2013, con la aparición de dos películas que son Naomi Campbell y Volantín Cortado. ¿Por qué son emblemáticas? Primero, porque son hechas por duplas. Ya hay una lógica de colectivo, no es el director individual que imagina un mundo y lo representa o busca representarlo de la manera más fiel. A su vez son dos duplas que no son de la clase alta, que en todos los países es la clase dominante. Y a su vez no lateralizan el objeto de estudio o representación, que en este caso son las manifestaciones sociales, sino que lo ponen al centro. Y solo ese hecho implica que la generación anterior, que era más bien una generación del gran tema, digamos, que era el telón de fondo de las situaciones, pero más bien venido con respecto a el horrible golpe de Estado que vivimos y las circunstancias dadas por eso, era también un cine mucho más íntimo, un cine mucho más ligado al adentro, mucho más encerrado. Actualmente hay una generación que también sale a la calle, o sea, sale a la calle y empuja, digamos, a lo free cinema inglés, y logra instalar esos conflictos desde el centro. Es una generación totalmente distinta a la de las últimas décadas en Chile, que posibilita un cambio, pero que también está mediada por otro factor que es totalmente nocivo y que ojalá ustedes logren aprender y evitarlo, que es el famoso, horrible palabra, networking. Por una parte, es una generación muy atenta al derrumbe del modelo a nivel político en sus películas, pero por otra parte sostiene el modelo a nivel cinematográfico, buscando estrenos mundiales, coproducciones y agentes de venta, en algo que es bastante esquizofrénico, por no decir otra palabra más grave, digamos. Entonces, el cine siempre tiene esas tensiones con respecto a lo que se va a representar, cómo se representa, e incluso cuando uno ya lo logra hacer, qué pasa después, que en el caso de la exhibición. En ese sentido, festivales como el vuestro, que no solamente exhiben las películas en las tardes, sino que en las mañanas se genera una discusión larga con respecto a ellas, podrían ser el antídoto justamente para generar un modelo de conversación público-cine que implique quizás dejar estos intermediarios fuera, offside, digamos. Obrigada. Andrea, ¿se gustaría? Sí, creo que ya nos desviamos un poco. Pero bueno, creo que como dicen, también el cine íntimo, digamos, da cuenta de una realidad y de una interpretación de la realidad por parte de una generación, ¿no? Me parece, da cuenta, digamos, un estado de cosas de una generación que está haciendo cine ahora. Efectivamente, pues vemos muchas películas, sobre todo argentinas, ¿no? que refieren más al mundo íntimo que a esa, pero también al mismo tiempo creo que, digamos, este realismo en el cine también revisita el pasado, o sea, no solo el presente, sino el pasado, y grandes películas como El Clan, El Club, Los Perros, La Chilena, ¿no? Hay como una reinterpretación, digamos, con ojos actuales, ¿no? De una generación de cineastas que está revisitando ese pasado, ¿no? Y hay un uso también de formas narrativas, de formatos, de material de archivo, hay una mezcla interesante que tecnológicamente, digamos, puede ser posible, ¿no? Gracias a un cine, digamos, técnicamente menos imperfecto que el de hace, ¿no? de unos años, que da pie también al realismo desde otro punto de vista, o sea, desde esa revisitación del pasado, ¿no? En México también, en México menos, pero creo que Chile, pues, ha visto más películas chilenas y argentinas, ¿no? Y brasileñas también, que visitan y revisitan ese pasado como parte también de un llamado realista en el cine, ¿no? En México quizás ahorita es un momento complicado, creo que hay una producción muy grande de películas en México, pero la verdad es, digamos, son comedias, son cosas, ¿no? Son unos esperpentos ahí de películas, y hay obviamente, ¿no? Algunas gemas y ejemplos muy puntuales, ¿no? De más autorales y con una visión un poco más, digamos, preocupada por un entorno social o por un entramado de la sociedad y de la problemática que México está pasando, pero creo que es interesante, ¿no? Que decías, bueno, ¿quién cuenta las historias? ¿Quién está en las películas? Que también se está dando voz no solo a los marginados, ¿no? A los invisibles que en su momento se vieron reflejados en un cine, ¿no? Como
que empezó, digamos, ¿no? Con esta de Estación Central o estas grandes películas que voltearon a ver a otros personajes y sujetos cinematográficos, sino también a la historia de un país o a la historia de la construcción o de una resistencia, de una memoria colectiva que es muy importante rescatar, ¿no? Entonces creo que también ahí está este llamado realista, ¿no? Y justamente esta mezcla de formatos y de dispositivos narrativos permiten que surjan, no sé, películas muy, muy interesantes, no solo desde el punto de vista cinematográfico y de lenguaje, ¿no? Sino también de temática, ¿no? Y de arraigo a una identidad latinoamericana. Gracias, obrigada. Perguntas? Agora vamos. Estamos prontos? Sim, temos uma pergunta lá. Hola, soy Laura y aquí. Y bueno, creo que estamos hablando de un cinema latinoamericano y hablando para nosotros mismos, hablando para Latinoamérica. Me gustaría saber el punto de vista de ustedes si queremos que nuestro cine sea visto por más internacionalizados, que sea por América del Norte, que sea por Asia. ¿Te crees que estos temas que hablamos acá, hay interés por ellos de forma más comercial, de ser un gran suceso, cosas así? Yo sí que, bueno, en México no vemos cine brasileño. O sea, lo que decía ayer, por ejemplo, Boris, era interesante, ¿no? Ese pensar que es un lenguaje universal, no lo es, porque viaja difícil el tema del idioma, de la identidad, o sea, además de todos los problemas, digamos, prácticos y políticos de la distribución, ¿no? del cine en México, pero no, yo te diría, salvo los festivales, ¿no? Salvo los festivales, y lo mismo en España sucede, o sea, en San Sebastián, digamos, hay siempre películas brasileñas, o llegan las grandes, pues, pero no, el público no lo ve, o sea, es una pena, y no sé si en México, si en Brasil vean cine mexicano, pero supongo que también llegan a cuentagotas, ¿no? Lo que es, o sea. Que cuando el tema es universal, no hay idioma que lo bloquee, cosas así. Una película incluso tú que estás en México, que es muy cerquita de Estados Unidos, nuestro gran mercado de cinema, no hay cómo negar esto, de la parte comercial, pues llega para casi todo el mundo. ¿Cómo que creen que nuestro cine latinoamericano, no solamente brasileño, pero latinoamericano, puede generar temas que hagan interés internacional, así digo, América del Norte, Asia y Sí, yo Europa? creo que ahí el tema más que nada está en la distribución. O sea, efectivamente, ¿no? Sí hay muchos problemas y mucha temática que compartimos como latinoamericanos, o sea, y te puedo decir que una película como Aquarius, ¿no? Sí se estrenó, pero no creo que haya tenido mucha resonancia, no porque el tema no sea igual de vigente para México, sino porque es un tema más de distribución y de espacios de exhibición que están copados por otro tipo de cine. Y creo que, bueno, en México es los peores casos, no sé si en Brasil haya, digamos, como otra política, y bueno, sé que existe una política un poco más regulada respecto al cine, pero en México por lo menos es muy difícil, y no tiene que ver con que no haya un interés común por esos temas, digamos, no sé si universales, pero por lo menos que compartimos, ¿no? Es más bien un tema de distribución. Raúl, también gustaría yo. Sí, corto y preciso. Yo llegué hace poco al festival porque estaba comprometido para hacer unas clases en Chile. Al final logré hacer la primera, pero le mostraba a los estudiantes películas de Johnny To, de Sion Sono, de Bong Joon-ho, digamos, básicamente para demostrar que no tiene que ver con el tema, la no visibilización de autores contemporáneos, digamos. Una película de Johnny To podría ser un golazo comercial en cualquier país, sin embargo no está en cartelera comercial. Bajo esa línea, el modelo imperante, que es un modelo comercial, obviamente implica, arriesgo a ser majadero, pero a veces las obviedades funcionan,
que quien tiene o quien es el dueño de la exhibición determina en base a directrices económicas qué es lo que se da. Por eso son tan importantes quizás los festivales, porque combaten de cierta manera esa lógica. Sin embargo, también está el peligro de buscar el gran tema. No me parece que el camino del cine latinoamericano sea, de cierta manera, emparentarse o igualar el sistema norteamericano de producción y narración, sino más bien fortalecer que las películas que justamente están a contracorriente de eso sí sean exhibidas. Insisto, una película como Baronesa puede ser, nosotros la vimos en Valdivia, él la fue jurado, de hecho ganó la película, de ahí la repetimos en las actividades que hacemos todo el año y fue mucha gente familiar que amó la película. O sea, una película que se puede dar. Hay un peligro, a mí me parece, constante con respecto a catalogar qué tipo de película es para quién, ¿no? En ese sentido, si imaginamos una suerte de películas de vocación masiva, latinoamericanas, por supuesto que hay grandes películas, pero creo que hay un peligro cuando se establece un modelo, porque hay grandes temas y hay grandes películas, pero que son pequeñas en factura, por así decirlo, y no me parece que el camino sea tratar de igualarlas a una suerte de superproducción, sino más bien cambiar los mecanismos de distribución para que lo que ya estamos haciendo se vea. Eu vou só adicionar, eu sou mediadora, mas como sou americana, vou também só comentar. Tem problemas com o meu microfone, estão mexendo, desculpa. Vou só comentar e, assim, eu também não acho que é esse o caminho, né? Pensar como eu faço o meu tema mais universal ou qual tipo de história poderia assim dialogar com o público americano. Por exemplo, no exemplo do próprio Adjely Quiroz, por exemplo, há um festival True False em Columbia, Missouri, que é do cinema híbrido, né? Dos documentários principalmente que fabulam, que tem essa abordagem mais criativa. E eu sei que os jovens programadores daquele festival, por exemplo, abraçaram o Adjely e o Branco Sai, Preto Fica, e que para eles essa película, eles falam, e essa película, na verdade, os programadores e os críticos em Nova York também falam dessa película até hoje. Eu converso com os meus colegas, né? Porque assim, True False é porque eu acho que o mercado, assim, fora do mercado, mas os festivais independentes e essa network, ela é muito robusta. Então, geralmente, nesses pequenos festivais, você tem o mundo inteiro lá. Todos os críticos, que são os mesmos críticos da Film Comment, que são os mesmos críticos que vão escrever para Sight and Sound, eles estão lá. Eles estão vendo aquela película, aquele filme lá. Agora, com o segundo filme que eu vi com o Locarno, eu confesso, eu quase tenho certeza que, por exemplo, um programador chegou em Locarno de Columbia, Missouri, para ver Adjely Quiroz, entre outras coisas, né? Era uma vez Brasília. Confesso que, assim, eu acho que os críticos americanos ficaram um pouco perdidos com essa nova linguagem de Adjely, mas eu acho que Adjely tem toda a razão, que ele já sabe onde ele está indo. E esses mesmos programadores, eles estão prontos para ver onde que ele chega na próxima, né? Essa é a aposta. Então, acho que você tem que continuar aprofundando a sua linguagem fílmica mesmo e pensar menos, né? Como que eu chego. O que me pegou essa vez muito com o Adjely é essa fala dele, que ele acha que sempre querer dialogar é um pouco perigoso. Eu penso muito nisso, né? Essa necessidade interna que temos de dialogar. Eu não sei, eu gostaria que... Roger, você tem uma tese. Só. Eu gostaria... Talvez você poderia comentar também. Bueno, voy a hablar hasta las 11 de la noche. Así. No voy a decir nada más. Solamente agregar de que, en función de la pregunta de la joven allá arriba, que existe, es muy perversa, la situación es muy perversa. Y tan perversa es que cuando aparecen cineastas sensibles, con ideas, con ganas de hacer cine, en algún momento se le puede dar un premio
o gana muchos premios. Ese va a ser el gran desafío de Julián Antúnez a partir de ahora. Y alguien le va a ofrecer ir a Shanghái a escribir su segunda película. Ahora está de moda, los cineastas escriben sus películas en países lejanos, a 25.000 kilómetros de donde viven, para que se inspiren en la soledad como si fueran Descartes, pensando el principio, ¿no? Y entonces desde ahí escriben la película, lo cual es verdaderamente un delirio que se haya instrumentado eso. Yo tengo hasta anécdotas delirantes para contar al respecto, pero que no es el momento. Una es ser jurado en Locarno y tener por detrás era un reloj Rolex, no sé, un reloj de esos. Yo no tengo reloj, así que no sé. Y era el segundo premio era ofrecerle una estadía en Shanghái al director para que escribiera su segunda película. Y yo quería que gane el director de Kylie Blue. Y el tema que era chino, entonces no tenía sentido la discussão. Eu conheci uma diretora que ganhou esse prêmio totalmente apavorada, porque ela fez um filme muito artístico de ficção, mas trazendo esse gesto documental. Ela é francesa, né? E eles tiraram ela desse universo íntimo e ela tem que passar meses e meses naquele outro lugar. Ela olhou para mim com aquele pavor, o que eu vou fazer com aquilo, mas enfim. Pero después están los no voy a decir el festival, es muy poco conocido, un festival en Uruguay. Había una sección de los sabios de la programación contemporánea. Yo no estaba, ni creo serlo, por las dudas. Yo estaba ahí de casualidad. Y vi toda la sección donde los programadores de algunos festivales le daban la devolución a los directores con sus primeros cortes, directores de Paraguay, Uruguay, Chile. Quienes les decían lo que correspondía era una chica de Suiza que trabaja en Cannes, una persona de Italia que trabajaba para Venecia. Era una cosa, era obsceno, realmente, yo no soy una persona que cree que las grandes transformaciones políticas se hacen con las armas, pero daba ganas, ¿no? Realmente daba ganas, porque realmente no era una simetría entre quien miraba desde un lugar y quien había hecho algo desde otro lugar, y no se entendía lo que se estaba hablando. Y sin embargo, al cineasta latinoamericano se le enseña a obedecer, porque sabe secretamente, por un lado, se le enseña a obedecer y al mismo tiempo se le enseña a ser especulador, porque después aprende rápidamente los caminos de cómo se filma para que uno pueda entrar en el circuito de los festivales. No creo que todos los cineastas hagan eso, algunos sí, lamentablemente, a veces llevados por la necesidad, lo cual no es tampoco tan condenable. Uno debe comer y no es fácil vivir del cine, aunque sea uno de clase media. Pero esto implica formas de representación, formas de producción, formas de circulación de las películas. Por eso, y además, los festivales tienen el coraje de creerse dueños de quienes programan con anterioridad. Entonces uno le debe su película al festival. Yo creo que un programador pierde su orientación cuando cree que por haber programado una película, esa película tiene que volver a estar en su festival. Un programador que se quiera apreciar como tal es aquel que piensa siempre en el bien de la película, no en el bien de su festival. El que hace lo otro es un funcionario. Pero se hace, son terribles. Uno puede querer una película. Yo me moría por tener Sama y fue a parar a Morelia. Y me hubiera cortado las venas por tener Sama. Pero bueno, se decidió así. Y está bien que sea así, si fue así la decisión. Pero uno tiene que pensar por el bien de las películas. Eso es, para nosotros, tiene que ser así. Es lo que creo, al menos. Mais uma pergunta? Temos perguntas?
Sim, temos perguntas lá no meio. Oi, eu gostaria de saber se vocês têm alguns exemplos ou casos de vezes onde a câmera e a história caem na base da pirâmide, né? Filmes feitos por pessoas que estão na base da pirâmide. Qual que é o resultado disso, o impacto disso no resultado final e o que acontece esteticamente com o filme, assim? Deu para entender? Bueno, yo hablé mucho. Lo que entiendo de tu pregunta es básicamente cuando el cineasta, en complicidad con la realidad que está trabajando, los mismos protagonistas pasan a trabajar en la película o comienzan a grabar? Quando pessoas da base da pirâmide se apropriam das câmeras e passam a fazer filmes. Eu acho que agora talvez seja um pouco mais possível, mesmo que improvável que isso aconteça. O que acontece, vocês têm casos disso na América Latina? I will say in English so that the question is what happens when someone is at the very bottom of the social pyramid Okay. and partly thanks to digital, right, gets to make the film, and what happens when that person has that Perfecto. opportunity. Bueno, If you could give an example sí, specific. Tengo uno bien particular. Yo aparte de Valdivia, trabajé muchos años en el Festival de Cine Social de La Pintana, que es una comuna periférica en Santiago, que la dupla que lo dirigía José Luis Sepúlveda y Carolina Adriasola, cuya gran ventaja en el medio cinematográfico chileno es que eran justamente cineastas de la periferia, que tenían un sistema de trabajo que por ende implicaba tener, como decían los cineastas más, digamos, de las clases altas, un acceso distinto a la realidad, ¿no? De hecho, ellos implementaron el derecho a cámara, es decir, José Luis Sepúlveda con Carolina Adriasola no solamente hacían un festival donde daban películas, no películas sobre la pobreza, sino que películas sobre el mecanismo que explicaba la condición de pobreza. Uno no saca nada con ir a una población a dar películas sobre pobres, a gente pobre, cuando viven la pobreza todos los días, digamos, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo interesante? Ellos, al justamente ser de barrios periféricos, ser de clase baja, tenían un sistema de producción acorde a esa condición. Toda la gente que trabajaba en la película llevaba su propio almuerzo o su propia fruta, todos vivían en la misma casona, que era en una población, no había existencia de actores, no había un sistema de rodaje preestablecido porque se iba trabajando bajo la misma lógica de la realidad y lo que iba ocurriendo, lo que hacía que la película cinematográficamente era muy potente porque ocupaba elementos propios del cine, pero a su vez la potencia radicaba en que eran personas, no personajes los retratados. Esa película, por ejemplo, se llama El Peje Sapo, la primera que hizo esta dupla, y tienen una serie de películas que van justamente en esa línea. No solamente hacen estas películas, tienen lo que ellos denominaron Escuela de Cine Popular, donde enseñan cine con cámaras de bajo presupuesto en poblaciones y han hecho su propia producción, tienen su propio festival de cine, donde yo tuve la suerte de programar los primeros años, es decir, lo que quiero decir es que cambia totalmente la percepción cuando no hay un turismo social de parte del realizador. No quiero decir con esto que un realizador de las clases altas no tiene que hacer películas sobre la pobreza, pero también tiene que tener cierto respeto bajo la lógica de qué es lo que está registrando. Una pequeña anécdota muy corta. Una cineasta chilena haciendo una serie de televisión en una población, los actores eran niños. Llega una pobladora y le pregunta qué está haciendo. No, bueno, yo vengo a hacer una película acá en la población porque quiero registrar su proceso, a mí me importa tanto, es tan bueno para Chile esto. Y esos niños no representan al niño popular de la calle y todo. Y ella le invitó a su casa y le dijo, mire, esos son mis niños. ¿Les ve alguna mancha en la ropa? Tienen el pelo corto, está todo perfecto. ¿Sabe por qué? Porque yo trabajo 14 horas diarias. Y la única manera que tengo de darle cariño a mis hijos es alimentando con lo poco que tengo, pero sobre todo que tengan la ropa limpia. Así que si usted quiere hablar de cómo es la población, primero tenga el respeto de conocer a la población y después haga su película. Entonces, eso en el caso de
Sepúlveda Odriozola no habría pasado nunca, porque los actores son sus vecinos. O una película como la película de Manuel, que es una gran película argentina, también hay un absoluto conocimiento de con quién se está trabajando. No hay un turismo. Por ende, si alguien quiere hacer una película a la clase a la cual no le pertenece, lo único que se le pide es tener cierto respeto y cariño, y no una imagen preconcebida de las cosas. Y por ende cambia mucho cuando la relación es totalmente directa entre lo que se está filmando y la condición social de quien lo filma. Y yo quiero agregar brevemente, y el cine tiene una historia y tiene una tradición. Y Chaplin pudo filmar todo lo que filmó, y filmó mejor que nadie lo que significa ser un desposeído, y era millonario. O sea, esa paradoja del cine siempre me parece que es importante mantenerla presente. Por otro lado, Chaplin hacía comedias, pero yo me animaría a decir que eran una de las películas más cercanas al realismo social de su época. Entonces, esa es otra vía para pensar el realismo. ¿Por qué no se piensan las comedias como realismo? ¿Por qué es un género que se lo abandona para las películas de mucho presupuesto? ¿Por qué no tenemos comedia en el orden del cine independiente? ¿Por qué no se puede pensar la crítica? Además, que quizás las mayores películas críticas del orden social son comedias. Chaplin es el ejemplo por excelencia, por antonomasia. Entonces también está la contracara, ¿no? No hay un método, no hay una regla, no hay un sistema, pero efectivamente lo que hay es tener conciencia, y Chaplin la tenía, probablemente con culpa, después de un tiempo. Pensar las comedias fuera del, y pensar la comedia fuera del cliché, ¿no? Porque creo que es, o sea, siempre, pues en México por lo menos se cae en ese ¿no? Cine pintoresco, horrible, lleno de clichés, de las clases sociales, clasista, sexista, machista, o sea, realmente espantoso, en vez de usar la comedia como un vehículo realmente de crítica, ¿no? Hay que robarle el costumbrismo, el derecho al humor. El derecho al humor no tiene que caer en el costumbrismo. Exacto. Porque el costumbrismo es la replicación del orden social por otros medios. Cuando la comedia se trabaja desde ese orden de representación, no pasa absolutamente nada. Entonces, en vez de que el relato funcione como una destitución del orden vigente, lo refuerza a partir de los lugares más comunes, que es el pintoresquismo, y entonces uno sale creyendo que el orden del mundo es la familia y la propiedad, que es lo que sucede con esse tipo de películas, ¿no? Eu só gostaria também de acrescentar um filme, porque eu sei que vocês fazem documentário, trabalham com documentário também. Eu acho que, Raul, você vai lembrar melhor do filme que eu, mas é o documentário que se chama Those Who Jump, porque passou em Fig Valdívia, no festival, onde eu acredito que são dois cineastas de Alemanha, correto? Da Alemanha. Agora não vou lembrar, não sei, Those Who Jump. Vitor, você lembra do nome em português? Não, tudo bem, vou passar para vocês depois, mas assim, esse é um tipo de filme que eu lembro, já ficou comigo há 2, 3 anos, e onde a câmera, assim, 2 cineastas da Alemanha chegaram com câmeras digitais no encampamento de refugiados. E a história é que tem uma cerca gigante que eles têm que ultrapassar, e é um confronto sempre super violento com a polícia. Eles também usaram a imagem do arquivo de uma câmera de vigilância olhando aquela cerca. Então eles misturaram as imagens que os próprios refugiados, as pessoas no acampamento, tiraram da vida deles e da vida cotidiana, do organização daquele acampamento. Então, a questão de acesso, elle est sur terre em francês. Ok, em francês elle est sur terre, mas acho agora não, ainda não. Tá bom, vamos chegar lá. Então, por um lado, a questão do acesso muito privilegiado naquela vida. Eu não acredito que não existe nenhum, assim, mesmo que tenha intenções muito boas, não assim, eu não consigo imaginar um outro cineasta europeu que vai chegar lá e filmar do jeito que foi filmado, mas a discussão
né, sobre ao redor do filme me interessou muito também porque tinha muito claramente críticos que rejeitaram o filme porque acharam que assim que não tinha linguagem nenhuma, porque assim cinema feito pelos próprios refugiados, e por outro lado aqueles que abraçaram o filme, né, por questão de aí tinha essa tensão. Enfim, mais perguntas? Temos perguntas? Na verdade, não é pergunta, mas também ano passado teve um filme que chama Filme de Rua, que ganhou um prêmio em Belo Horizonte, que justamente foi sobre esse tema que ele perguntou, que teve um projeto social com moradores de rua, e eles filmaram o próprio cotidiano, que foi bem interessante, você pode pesquisar no YouTube, está lá, chama Filme de Rua. Aí os próprios moradores pegaram a câmera e filmaram assim, o que eles achavam que era interessante passar, do cotidiano e de um pouco da história deles também, de como eles foram parar na rua, que vale a pena também conhecer. Uma pergunta assim, lá no meio. Eu acho que a gente usou bastante o exemplo, pelo que eu entendi, né, de um cinema onde quem sempre teve acesso, quem sempre teve o recurso, entrega as ferramentas e empresta, por um período, essas ferramentas às mãos de quem nunca teve. Para daí a gente ouvir essa voz de um modo mais íntimo, mais próximo, mais privilegiado, como você disse. Mas eu entendo que esse cinema digital, que tem muita possibilidade, dá muita possibilidade, é mais barato de se filmar e tudo mais, ele está caindo nas mãos agora, diretamente, de alguma forma, aí, de quem realmente nunca teve esse recurso, nunca esteve próximo, e passa a produzir um outro cinema, né? E o que é que isso pode vir a significar? Quais transformações reais que isso pode produzir para todo esse ambiente do cinema, né? Do cinema, como a gente está aqui, esse lugar tão protegido, né? Será que de alguma forma a gente pode vir a ver, assistir esse ambiente tão protegido se implodir de dentro para fora de alguma forma? Eu posso dizer isso em espanhol agora, para ficar mais fácil para vocês entenderem, ou vocês estão... Entiendo, hablas muy bajo. Sí. Y acá no hay retorno, entonces se me hace difícil. Sí. Creo haber entendido. Sí. Pero si quieres, te puedo decirlo en español también. Increíble. Sí. Me sale. Algo me sale. Bueno, pero no puedo hablar más alto porque me falta voz. Esta es la verdad. Todo sí. bien. Es que, bueno... la pregunta, entendí más o menos. Sí, ¿los entendieron también? Sí. Entonces no falta más nada. Ya me pueden contestar. No sé, Raúl, ustedes. Por lo que entendí de la pregunta, digamos, yo creo que uno de los casos más fascinantes del cine contemporáneo es Pedro Costa. ¿Por qué? Es muy distinto el Pedro Costa seleccionado en Venecia con huesos, digamos, a el Pedro Costa que termina casi viviendo en Fontainhas y trabajando con banda y con Ventura. Es decir, yo creo que él logró entender los peligros justamente de las posibilidades propias del cine. Es decir, un cineasta de pocos recursos, de ideología política muy clara, que hace una película sobre el margen social, y ese margen social, en base a esa película, se ve en Venecia y gana un premio, implicaba el absoluto peligro con respecto a ser un cineasta de laboratorios, un cineasta que viaja por todo el mundo, un cineasta que básicamente refleja una realidad, hace la película y se olvida la realidad hasta que muestra de nuevo la película en retrospectivas o, digamos, en competencias.
¿Por qué es tan importante Pedro Costa? Porque él sigue mostrando una realidad, digamos, la de los susurrantes, por así decirlo, trabajando en un barrio específico y con personas, yo insisto en el tema personas más que personajes, que sería muy difícil que nosotros los viésemos si Pedro Costa no hubiese decidido mantener el vínculo afectivo con ellos. Porque lo que él logra retratar desde una realidad cruda, pero también desde ciertas zonas más fantasmagóricas, solo podría tener acceso a alguien que tiene una plena confianza con la gente con la cual está trabajando, independiente del soporte digital, independiente si es un equipo de 100 o 10 personas, digamos. Creo que todavía el cine es posible justamente debido a personas conscientes, ¿no? El caso que explicaba antes de José Luis Sepúlveda con Carolina Grasola también. Ellos logran o tienen un acceso directo a una realidad mucho más compleja de lo que sale habitualmente en los noticieros, porque trabajan ahí, porque son parte. Ahora, por supuesto, no tiene que ver, insisto, con... o sea, Pedro Costa no era de esa clase social, pero decidió ser parte de un proceso. Quizás el gran dolor de Pedro Costa es, las pocas veces que viaja, es no poder ir con Ventura, por ejemplo. ¿Ya? Hay festivales que invitan actores hollywoodenses como homenaje. Nosotros como Valdía nos encantaría que el homenaje fuera a Ventura, pero no tiene pasaporte que lo permita, digamos. ¿Ya? Hay ciertas diferencias ideológicas. Entonces, un director o un colectivo cinematográfico que es consciente del material que retrata y que tiene cariño por ese material que retrata, va a tener siempre un acceso a una realidad que probablemente sin ese cariño nosotros no podríamos lograr ver. Y por ende, si se mantiene ese respeto, más allá de las tecnologías y de la democratización que permite el digital, me parece que tiene que ver con eso. Es decir, en alguien que siente amor por el cine, pero también siente amor por el mundo. Y si uno ve las películas de Michel Franco, por ejemplo, él representa cosas que pasan en la realidad probablemente, pero las representa. Y de ahí se va a todos los festivales del mundo, digamos, y gana todos los premios que gana. Pero él no tiene una relación con la realidad. Él hace una mediación de la realidad y de cierta manera la extrema para los gustos justamente que le permiten ir a Cannes todos los años que hace películas, digamos. Lo que implica que no solamente es un pésimo cineasta, sino que es una pésima persona. Es otra discusión esa. Esto es una cuestión metodológica para la crítica. Yo creo que uno no debe asimilar el sujeto de la obra al sujeto empírico. Bueno, yo no soy crítico de cine en todo caso, por eso lo puedo hacer. No, digamos, Clint Eastwood debe ser un reverendo hijo de puta, pero hace algunas películas interesantes y algunas abominables también, ¿no? Entonces uno no puede, o hay grandes cineastas que son increíbles, pero cuando uno los conoce se vuelve difícil seguir amando sus películas. Entonces uno debe hacer una distinción metodológica. Pero quiero decir algo muy importante. Comparto absolutamente lo que acaba de decir Raúl respecto de Pedro Costa. Tampoco Pedro es una persona fácil, yo lo adoro, pero también hay que decir, no digo que sea un hijo, es una muy buena persona, pero es duro, es difícil, ¿no? Es un sujeto punk, ¿no? Entonces hay que lidiar con él. Pero más allá de eso, no basta con el cariño a los personajes solamente. Y no basta con la democratización del digital, porque Pedro Costa hace lo que hace, porque primero, trabaja una escena 3 meses. La escena de Cavallo Dinero, del ascensor, son 3 meses de trabajo. Esa actitud de trabajo, en general, el digital, por su propia lógica, no la impone. La lógica del digital es lo hacemos rápido, porque podemos. No hay trabajo sobre eso. Y lo otro, más terrible todavía, en Costa hay una clara idea de la tradición cinematográfica. Costa filma lo que filma porque vio a Chaplin, porque vio a Mizoguchi, porque vio a John Ford, porque vio a Jacques Tourneur. Y eso es lo que sí yo personalmente le reclamo al cineasta contemporáneo digital y joven.
Vean la historia del cine, no para imitarlos, pero para filmar desde un lugar, desde una tradición. El cine es una tradición. De lo contrario, el cine se desvincula de su historia y se empieza a hacer, lo que alguna vez Serge Danet llamó el orden del audiovisual. Eso es otra historia. Probablemente es una historia a discutir hoy, pero el cine tiene una historia y tiene una tradición, y es una tradición con múltiples idas y vueltas. Y en Brasil, la tradición brasilera, que tiene su propia identidad compleja, siempre reconoció en la constitución de la misma la historia del cine. Glauber discutía con esa tradición, pero no la desconocía. Y creo que ese es el reclamo que me parece hay que hacer hoy. Y Costa hace lo que hace porque sabe de eso. Eso me parece. Y cuando vi a Julián Antúnez, que tiene ahora 28 años, y vi la película que hizo, que empezó a los 23, y dije, esta chica, ¿qué sabe? Claro, después uno empieza a hablar con esa chica y tiene una idea de la tradición cinematográfica. Entonces, no fue solamente el cariño de estar con esa gente, fue también saber que su cine se inscribe en una historia. Y esa ahistoricidad del cine contemporáneo es para mí el mal absoluto. Porque ni siquiera los cineastas de la crueldad, como el caso de Franco, ni siquiera piensan en eso. Llegan hasta Kubrick, ¿no? Hasta Kubrick. Y no han leído a Bazin, no han leído el cine de la crueldad de Bazin, que es otra forma de pensar la crueldad. Porque no es que no se puede filmar la crueldad, el tema es cómo filmar la crueldad. Bueno, algo así es lo que quisiera agregar a lo que... Disculpa. Sí. No, yo iba a rescatar una experiencia totalmente diferente, digamos, de transferencia de medios, justamente lo que hablaba, ¿no? De la tradición etnográfica, que para nosotros en México fue muy importante, la experiencia, por ejemplo, de Vincent Carelli aquí en Brasil, ¿no? O sea, el trabajo con las aldeas y todo eso. O sea, creo que es otro ejemplo, obviamente no en esta tradición académica de cine, pero donde sí hay una devolución y una transferencia de esos medios, de la pirámide que hablabas, ¿no? O sea, ¿quién es el que tiene acceso a esos medios de producción, ¿no? Entonces, efectivamente, lo digital no ha democratizado el cine ni pretende hacerlo, pero sí hay una manera, y Vincent lo hizo, digamos, antes de que existiera el digital. O sea, era realmente un esfuerzo de ir con otro tipo de actores sociales a entregar medios de producción que pudieran construir una memoria y hacer. Entonces, bueno, creo que es muy amplio, ¿no? Justamente tanto el cine como el audiovisual, o sea, son rangos enormes de intenciones y de sensibilidades y de objetivos, ¿no? Pero bueno, creo que de lo que decías justamente de esa pirámide, para nosotros en México, por lo menos también con una presencia de grupos indígenas, ¿sabes? Como marginados y desposeídos, ¿no? Al nivel que lo tiene Brasil, fue para nosotros en esos años, y creo que Vincent sigue trabajando en el tema, para nosotros fue muy revelador, y hubo muchos ejemplos de cooperativas y de grupos comunitarios que siguiendo esta tradición, digamos, etnográfica latinoamericana, trabajaron con medios audiovisuales en las propias comunidades, ¿no? Víctor, una pregunta. Na verdade, são duas colocações. Eu não sei se eu faço em português e traduzo. Tá dando para entender? Português, falo em português, melhor, né? É o seguinte, eu acho que tem uma questão que parece ainda não ter sido entendida pela mesa, que é o seguinte, o que as pessoas estão reivindicando é um tipo de cinema que não é mais esse de um cineasta como Pedro Costa, um cineasta de classe média, e avaliar se essa aproximação ela é poderosa, potente ou não. A gente está falando de eles estão falando de um outro momento em que não é mais o cineasta de uma visão, muitas vezes, não há mais esse paternalismo de um cineasta que se aproxima de uma comunidade, passa um tempo e filma, mas sim processos em que no Brasil já é possível de cineastas formados nas próprias comunidades, ou seja, pessoas que começam a filmar a partir de processos de formação, ou mesmo sem formação, começam de maneira, muitas vezes, sem formação acadêmica nenhuma, a filmar, e esses filmes começam a aparecer para os festivais. Enfim, a gente tem alguns casos isolados de filmes fortíssimos que são feitos assim. Para mim, o melhor filme brasileiro do ano passado, não
de 2 anos atrás, é um curta brasileiro chamado Na Missão com Cadu, que é um filme feito por um militante de uma ocupação urbana de Belo Horizonte, que é um cara que nunca passou por uma escola de cinema, que nunca teve nada disso. Assim. O filme é feito em parceria com outros 2 cineastas que têm formação, mas a melhor coisa do filme é filmada por alguém que não tem formação nenhuma e que não vem de um lugar e se desloca para outro. Né? A gente está falando um pouco disso, assim, eu acho. Né? Não, mas eu entendo. Não mas, é isso? Victor, não é isso? Victor, mas você está colocando isso como algo novo? Não, como algo especificamente a segunda parte da porque, pergunta que eu ia falar era justamente isso. Essa demanda do Roger pela relação com a tradição, eu entendo ela perfeitamente, a gente já teve essa conversa antes, e eu acho que ela é uma demanda sempre importante. Agora, eu acho que ela existe um perigo de um rastro de elitismo nela também. Eu acho que grandes cineastas na história do cinema... essa mediação com a tradição ela se deu de outras maneiras, que não pela formação, ou que não por uma formação pelo menos acadêmica, ou de cinefilia, por exemplo. Né? Para mim, talvez o maior cineasta brasileiro se chama Oswaldo Candeias, e era um caminhoneiro. Né? Começou a filmar... Assim, mas alguém que também tinha uma relação com a tradição outra. Tá. Tinha uma outra relação com a tradição. Sim, claro. Mas, né? assim, não era da escola, enfim. Eu acho que assim, a gente não pode excluir a possibilidade de um filme chegar de um lugar onde a gente não espera. E assim, são casos isolados, mas são casos muito fortes. Para mim, por exemplo, dando um exemplo que não seja brasileiro, um filme argentino de 2002, para mim um dos melhores filmes argentinos recentes, também é um curta-metragem feito, chamado Companheiro Cineasta Piqueteiro, feito na seguinte situação. Existia depois da crise de 2001, tinha alguém filmando numa ocupação, uma equipe do Indie Media na Argentina, e um rapaz da ocupação pede a câmera para filmar, filma durante 1 hora, devolve a câmera, e eles pegam a câmera, não editam o filme, são 13 minutos dessas imagens filmadas por esse rapaz. E é um olhar totalmente inesperado, intransigente, que não faz nenhuma concessão ao modo de filmar a ocupação, e que, assim, eu acho que a gente não é importante que a gente não exclua essas possibilidades, sabe? De ver isso, de coisas que podem surgir de lugares muito diferentes. No hay no hay una forma que explica la totalidad del mundo, ni filosófica, ni estética, ni nada. O sea, yo entiendo perfectamente lo que acabas de decir y en principio estoy a favor de que lo que acabas de decir. Lo que sí creo que, sobre todo el público que asiste a este lugar, sí pertenecemos a este tipo de discusión. De todas maneras, creo que el riesgo es el impresionismo o la mera expresión. Y hay muchísimos casos que uno podría citar, incluso en Argentina, tanto del pasado como del presente, donde uno puede encontrar la excepción a esa forma de relacionarse con la tradición. Pero lo que me parece a mí es esa ahistoricidad con que el cineasta joven con el medio digital filma. Cada vez que veo una película me pregunto, cuando empieza el primer, segundo plano, ¿esto a qué pertenece? ¿Con qué dialoga? Si fuera un cineasta que proviene de zonas donde no ha tenido el acceso a pensar esto y filma y de pronto aparece algo genial, seguramente está relacionado con otro tipo de tradición, pero con algo está relacionado. Y eso es lo que me parece a mí importante. Yo creo que hay una forma de impresionismo y expresionismo inmediato con el digital, donde el cineasta no se sitúa históricamente. Y creo que este es un problema del tiempo digital, eso a propósito de lo que el muchacho recién trajo a colación. Y claro que hay cineastas que no sabemos ni de dónde provienen. El caso de Robert Bresson es inexplicable, como la filosofía podría llegar a ser Wittgenstein. No hay para atrás nada, no sabemos de dónde sale. Lo mismo podríamos decir de Leonardo Fabio. ¿De dónde diablos salió el cine de Fabio? Entonces, y en Brasil hay también ejemplos. O sea que siempre está esa excepción. Sin embargo, en la forma que pensamos el cine, es como pensamos el cine, que es otro elemento. Pero nosotros estamos acá en un festival de cine. Todos los que estamos acá tenemos alguna relación con la tradición cinematográfica. Y creo que en ese sentido hay que plantearla. Y no se trata de una relación por la cual uno tiene que
obedecer a la tradición. La tradición está para traicionarla, para reinventarla, para cuestionarla, para abrirle brechas, pero el cineasta que filma como caído del cielo con una cámara digital en sus manos, Sony, es sospechoso. Sospechoso. Eso es lo que creo. Y me parece que es muy serio, porque es muy perezosa la relación con el cine. Por eso lo de Costa, que me parece fundamental, la relación que establece con los personajes, el tiempo que toma para filmar y cómo él se relaciona con la tradición del cine portugués, que efectivamente la relación de Costa con el cine portugués es muy, muy importante, no es un tema, no es que filma de la nada. O sea, ahí hay cosas implícitas en lo que él hace, la tradición del cine universal y Ventura y los suyos, que no tienen un pito que ver ni con Mizoguchi ni con esto. Sin embargo, tienen que ver con una honestidad sensible de cómo se confronta con el desconocido, porque Ventura no es Pedro Costa. Ni el Pedro Costa de Costa, ni el Ventura que vemos es Ventura. Sin embargo, hay una transacción, y en ese sentido son coautores. Y Pedro cree que es así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo diría. Me parece que son cosas muy hermosas. Yo lo que no puedo creer, sinceramente, es que en un festival de cine se hablen estas cosas. Los festivales de cine se dicen que hay que ver películas. Bueno, no estoy tan seguro. Y esta es la distinción que tiene este festival, que es un festival pensante. Es rarísimo, es una excepción a la regla también. E não sei, Vitor, você poderia, na verdade, comentar e um pouco mais, porque você é brasileiro e eu não sou, mas a minha percepção, por exemplo, de Oswaldo Candeias é que eu entendo a história, né, do caminhoneiro, que ele, na verdade, entrou no cinema, né, desse jeito, mas eu sempre entendi que, assim, que aquele momento em São Paulo era muito rico, com uma troca constante, e sim, se assistia aos filmes, não tinha essa divisão muito nítida, quais são registros altos, baixos, qual é a cultura alta e baixa, né? Porque entrou essa coisa de até usar propaganda, e a linguagem da propaganda e trazer essa linguagem por dentro de cinema, mas para mim isso é um clima, é como o Roger disse, assim, isso também remete a outra tradição. Não sei como você vê isso como crítico, né, e pensador do cinema. Não, talvez outras pessoas possam falar até melhor que eu. O Francis está balançando a cabeça ali, talvez ele possa até fazer alguma contribuição nesse sentido. Assim, o que eu queria dizer é que, por exemplo, pelo menos do que eu sei assim da história, a relação do Candeias com começar a filmar é muito diferente de uma relação de começar a filmar de um cineasta cinéfilo, ou de alguém como, enfim, como todos os outros companheiros, Bressanes, Ganzerla, todos esses, né? Sim, tem uma relação muito diferente no quando começar a filmar. E mesmo... Sim. Sim. Claro, nem primitivo, não, de jeito nenhum. Eu queria evitar essa imagem de um primitivo, ou de alguém que, enfim, que é um selvagem que começou a filmar. Não é isso, assim. Mas eu acho que tem a ver também uma certa não é ignorância, mas assim, uma espécie de intransigência em relação à tradição, que eu só consigo encontrar na radicalidade que ela existe num Candeias da vida. Um filme como Manelão nunca seria feito por um cineasta que tenha uma relação escolar com a tradição. Eu acho isso. E eu acho que a gente precisa, talvez, preservar um espaço de intransigência em relação à tradição, sim, claro, que muitas vezes surge em espaços assim, sabe? Em figuras assim. Ou um cineasta como André Novaes, por exemplo. Um filme como Fantasmas não existiria se o André talvez viesse de um lugar de formação cinefílica sólida, de uma relação muito consciente com a tradição. É só isso. Não, mas, vos conocés el caso de Campuzano en Argentina. Campuzano, la tradición de Campuzano son los motoqueros, no es el cine. Pero hay una tradición. Y luego dialoga con el cine. Desde ya que es así. Es una forma plástica de relacionarse con móvil. Pero eso está más, lo que uno dijo está más específico. Estamos en un festival de cine. Salimos de acá y vamos a hablar con otros personajes que quieren hacer cine. Es otra historia el diálogo.
Só para complementar o Vitor ali, eu só acho que assim, no caso do Candeias, o Candeias ele queria conscientemente se inscrever num campo do cinema. E quando eu estou falando campo do cinema, eu estou sofisticando, né? Mas ele queria viver de cinema, ele queria estrear os filmes, ele queria se comunicar com quem estava diante da tela e tivesse pago o ingresso para ver filmes. Eu acho que o regime que a gente vive hoje, vou extrapolar o cinema, o regime de produção de imagens que a gente vive hoje, talvez tivéssemos que pensar qual é o destino da produção das imagens. Porque eu acho que nem tudo é pensado para o cinema, para os festivais, quer dizer, há outros usos da imagem, e às vezes assim a gente pode estar acreditando que tenhamos que inserir determinados trabalhos audiovisuais, mas eventualmente eles podem não ter sido pensados para esse nosso universo aqui, né? E eu acredito que eles têm todo o direito, inclusive, de não pensar este universo aqui e ir circular de outras formas, só fazendo esse adendo, porque eu acho que nem tudo está vindo para o mesmo lugar, né? Hoje se vai para vários outros lugares que não é só o festival, a apreciação crítica, né? Acho só esse complemento. Oi, eu queria falar uma coisa aqui sobre... Aqui. Sim, tá. obrigada. Queria falar uma coisa aqui que... não só nessa mostra, mas em geral, que anda me incomodando. Eu tenho um curta aí nessa mostra que chama Secundas, que é sobre uma ocupação de estudantes numa secretaria em Porto Alegre, que eles levaram ou foram brutalmente reprimidos, né, criminalizados, abusados, etc. E daí o que eu tenho visto aqui, hoje teve uma discussão antes, um filme sobre uma comunidade indígena, que está se falando muito, e isso me incomoda um pouco, e eu queria colocar essa discussão, que é o lugar da fala. Né? Então, para a gente fazer um filme que retrata um mundo feminino, teria que ser mulher. O Vazante foi uma discussão séria, teve em Brasília, sobre isso. Né? Para se fazer um filme sobre negros, para te ter legitimidade, tu tem que ser negro. Né? Então, aqui também, fazer um filme sobre periferia, tu tem que ser da periferia. Né? É óbvio que eu estou colocando isso não dessa forma restrita, mas eu acho que teria que problematizar mais esse lugar da fala. Né? Hoje, um dos programadores, que é o Eric, comentou isso em relação à questão de gênero. Né? Porque ele colocou o quê? Não, tudo bem, um filme de uma mulher, etc., mas eu vou analisar o filme na minha programação. Você tem que ter incentivo para as mulheres. Tem editais, 50% são para cineastas. Né? Mulheres. Então, essa discussão que eu queria colocar. Até que ponto isso... Porque interessa muito também o que está se fazendo. Né? Hoje teve uma discussão antes sobre a questão do filme lá, se tinha uma linguagem publicitária ou se não tinha uma linguagem publicitária. Essa é uma questão estética importante, e, no meu ponto de vista, o filme tinha problemas nesse sentido. Agora, o filme tinha uma questão fundamental, urgente socialmente. Isso não foi discutido. Não é? Um filme que tem essa proposta, hoje nós estamos vivendo um país, não é? Com essa condição política. Não é? Então, até que ponto, outra questão que eu ia colocar é até que ponto a questão estética num filme militante hoje é importante. Arte política. Né? Mas, olha, eu participei só de um festival que tem mais esse rastro, que é Fórum Doc, e eu acredito, Vitor, você pode me corrigir, mas eu acredito que, por exemplo, é um festival onde você cria muito espaço para esse tipo de discussão. Então, não é... E só para esclarecer que, quando eu falei quem fala na tela, não é a mesma coisa do lugar do fala. Essa é reinterpretação. Não? Quem fala é quem está na tela. Essa pessoa pode dialogar com o diretor que está com a câmera, que não é do mesmo gênero e não é do mesmo lugar. Não, né? eu não estou falando em cima da tua fala. Né? Eu estou falando de uma questão geral que está aqui, que está sendo muito colocada. Né? A questão do Vazante é uma questão importante. Então, são duas coisas. A questão da fala e a questão estética num filme político, entende? Até que ponto ele é panfletário? Yo soy enemigo de la sobreestetización. A nosotros nos llegaron de ciertos amigos programadores bastantes resquemores, a excepción de Roger Cosa, de hecho, cuando, por ejemplo, programamos en competencia Fango de Campuzano.
Hasta ese entonces, José Celestino Campuzano era un director más bien ligado al Festival de Mar del Plata, inexistente en muestras internacionales, a no ser que fuera muy paralela, fuera de la oficialidad, justamente por ser quizás demasiado sucio, no tener un lenguaje cinematográfico, cuando lo que nosotros veíamos en su cine, lo que implicó que también hicimos una retrospectiva luego de su obra, era justamente que tenía una estética propia, ¿ya? No tiene que ver con que la estética sea una sola forma de ver las cosas, sino que tiene que ver con generar un discurso con respecto a lo que se plantea y a la posible fuerza que eso tiene. Por ende, yo a Campuzano no le iba a pedir una lógica de puesta en cámara. Lo que yo buscaba era la fuerza del relato, por ejemplo. Y que eso políticamente, incluso en el cierre de la película, me parece notable. También le pareció notable al jurado, ganó el premio especial. Y creo que finalmente, más allá de desde donde uno hable, lo que le corresponde cuando uno trabaja en esto, en este caso yo que soy programador, es de cierta manera correr el cerco justamente con respecto a qué es lo exhibible en un festival. Ahora tenemos la suerte de que Campuzano tiene una retrospectiva en Rotterdam y va a hacer con una instalación en 3D, de 160 grados o no sé qué cosa, pero era un cineasta que ni siquiera en Argentina era respetado. Un poco como el comidillo, no sabe hacer películas, sus diálogos no funcionan y todo. Y fue, de cierta manera, de exterior el que puso a Campuzano en órbita o lo reconoció como un autor, por así decirlo. Diciendo eso, yo creo que el cineasta tiene que ser consciente de lo que trabaja. Incluso los Nietzsche es incapaz de dejar la cámara fija en Maidan cuando hay una protesta, digamos. Y lo peor que puede pasar es justamente cuando se está trabajando sobre un mundo y se busca estetizar ese mundo para hacerlo más agradable a los festivales. En ese sentido, al menos conociendo el trabajo que hace Roger y lo que hacemos en Valdivia, tratamos de romper esa lógica. Eso no quita que hayan películas preciosas con respecto a la decadencia de Europa del Este, como Mercuriales, por ejemplo, que sí tienen un punto de cámara importante y hay una puesta en escena. Acá lo que se trata es de integrar distintas miradas. Y bajo esas distintas miradas, si yo veo una película que no tiene una lógica de comillas el lenguaje cinematográfico de la estética del cine, pero a cambio de eso me ofrece una fuerza sobre un momento, una vitalidad, por ejemplo, yo digo, acá esto es cine, igualmente, y voy a intentar defenderlo. Sin embargo, también muchas de esas películas que sienten que son vitales, ocupan un poco el ejemplo de que los actores que piensan que son intensos, digamos, que hay una sobreintensidad. Entonces, hay una forma que es como de ver las películas que tiene que ver con tratar de analizarlas en su justa medida y por ende si son coherentes con lo que podrían estar ofreciendo. Si yo veo una película, por ejemplo, sobre una toma, esperaría que finalmente los grandes responsables o los grandes hablantes y que la estética mediante fuese justamente en base a esa toma. O sea, una película como El Grito, la película mexicana del 68, va un poco en esa línea. Y no esperaría que el director de fotografía parara un poco el movimiento para hacer un plano bello, por así decirlo. Eso es lo que le podría decir al respecto. Gracias. Temos 4 minutos, então mais uma pergunta, a última. Meu nome é Laila. Esse ano eu compartilhei a curadoria com o Kleber. Pensando um pouco na questão das tradições, e claro que a gente pode partir desse lugar no momento da seleção, no momento de pensar o cinema, essa tradição que se pauta muito, eu acho, por uma tradição das formas e como a política e a forma se combinaram e como uma espécie de cinema político ideal. Claro que a gente lida com o cinema novo como essa espécie de cinema político ideal, a gente não está lidando sempre com 12 baronesas por ano, mas um pano de fundo que eu acho que é uma questão historiográfica que é muito específica do Brasil, eu queria escutar vocês sobre isso, que é na nossa tradição cinematográfica, historiográfica, a gente costumou a compreender o campo cinematográfico de uma forma muito enviesada. Então, por exemplo, a gente fala da Boca do Lixo, mas a gente fala da Boca do Lixo há mais ou menos 20, quer dizer, com uma certa propriedade, com uma certa apropriação dos filmes, há 20, sei lá, talvez menos, né? Quer dizer, o cinema brasileiro, historicamente, parece ter sido essa luta entre esse ideal, né? De certa forma, o cinema concretiza um ideal nessa esfera internacional, nesse mundo das artes,
mas também é uma visada que sufocou várias outras coisas na história do cinema brasileiro. Então, aí eu pergunto, né, como lidar também com essa tradição historiográfica, que não é necessariamente essa visada dos acertos, sabe? Como lidar com uma história desacertada, que não deveria ser desacertada, né? Mas, no fundo, a gente... Quer dizer, como trazer essa questão, que, para mim, é uma questão, para o presente e para a minha prática curatorial, entendeu? Que é o que eu tenho... A gente conversa muito com o Kleber. Então, quer dizer, não é possível sempre lidar com essa potência gigantesca de certos filmes, de vários filmes que, inclusive, saíram daqui, né? Então, eu queria pensar como é que é essa historiografia, não sei se eu estou me fazendo clara, mas como é que é nos seus países lidar com essa historiografia, não sei, desacertada, desses filmes que habitam a nossa história, mas não de forma tão presente quanto outras, que normalmente é essa tradição do cinema moderno, eu diria. Bueno, primero hay que establecer que la historia del cine también la escriben, como toda la historia, la escriben los vencedores, digamos. Cuando hicimos nosotros en Valdivia la retrospectiva de Giulio Orezane, muy anterior a muchas de las otras retrospectivas, digamos, Esgancer, Orezane y otros no existían en la historia brasileña, digamos. A su vez, uno se pone a indagar en la demonizada chanchada o la porno chanchada, digamos, y luego la confronta con el visionado de las películas. Hay cierto espíritu de libertad en la cual no está en ciertas películas mucho más ligadas, como por ejemplo al cinema novo. Entonces uno dice, bueno, acá lo que hay que hacer es ver, ver y ver. Si uno tiene esa búsqueda de tratar de establecer un diálogo, no creo que haya que lidiar, sino que hay que dialogar, digamos. Ahora, en términos súper concretos y cortito por el tiempo, como no hay una sola tradición, como generalmente un cine surge en oposición al anterior y en rescate al más pretérito, uno también podría llegar a elegir al cual suscribe, digamos. Me parece lo que uno no puede llegar a hacer es pensar que no hay nada previo, ¿ya? En ese sentido, el modelo de los cines de los 60 podría ser algo interesante como a escarbar, pero también cuáles fueron los cines que fueron atacados en esa línea, o qué pasó después, digamos. El sentido de la tradición cinematográfica permite, al tener tantos años el cine, finalmente fijar su propio padre o su propio cómplice. Y eso pasa en cualquier parte del mundo, digamos. Entonces, uno puede ser totalmente distinto la adscripción a un cineasta específico, por ejemplo, de Boca del Licho, o de los más anárquicos, o del cinema marginal, o del cinema novo. Pero también incluso podría rescatar a algunos de los autores de los 80 más ligados a Globo. Entonces, eso ya va a depender de cada uno. Pero sí creo que sería importante hacer ese rescate, o al menos saber que se viene de un algo, más que pensar que es un peso. Porque si a uno le gusta ver películas, finalmente tiene que ver con eso, con reconocer que no se parte de cero. Y eso quizás es un pecado de juventud, pero también esa juventud trae una energía que permitiría lidiar no en un término problemático, sino que mucho más alegre. Yo creo que el cine brasileño, más allá de lo político, también tiene una alegría inherente que muchas veces ha sido castigada en los modelos un poco como les pasó en el Mundial, digamos, en el sentido de que tenían un director técnico muy poco alegre, admirador de Pinochet más encima, y que mató lo que eran jugadores talentosos, ¿no? Los modelos internacionales de cine yo creo que están un poco matando esa alegría inherente al cine en general y al brasileño en particular por ponerles un molde. Y la forma que ustedes tienen de romper ese molde es básicamente no hacer caso a todos los laboratorios y ver muchas películas si es que tienen esa necesidad como de insertarse en cierta tradición. Eso. Yo me perdí un poco, la verdad, perdón, en el comentario y en la traducción, entonces prefiero no decir nada. Roger. No, yo, en función de la programación, para mí uno de los problemas que veo a menudo en la gente que lleva adelante festivales es también una falta de relación con la historia del cine. La propia lógica, muy amable, la propia lógica de los festivales es que son festivales del presente. De tal modo que esta forma de pensar el cine es muy problemática. Así como antes dije que los programadores no deben dejar de ver películas comerciales porque pierden realmente el lugar de
desde dónde va a recibir su audiencia las películas que él o ella va a programar. Pero al mismo tiempo es la relación con la historia del cine. Por eso yo personalmente pienso que los festivales, al menos los que más me interesan, son los que establecen secreta y no tan secretamente una relación de su programación del presente con el pasado. Que el pasado revise, que el pasado proyecte sobre lo que están programando en el presente algún tipo de discusión dialéctica y viceversa, que el presente pueda llegar a volver a pensar el pasado. Entonces, eso me parece a mí fundamental. Por eso creo que es un valor fundamental en los festivales, son las retrospectivas. Sobre todo cuando la retrospectiva se entiende por qué está y qué tipo de lugar juega en torno al presente del cine contemporáneo. Entonces me parece que este es un problema, el problema de la relación con las historias del cine, no la de Godard, porque la de Godard no tiene prácticamente ni la historia del cine africano, no existe en Godard evidentemente, no existe más o menos Oriente un poquitito y Latinoamérica un poquitito, o sea, las historias reales del cine con sus tradiciones, creo que para nosotros los programadores es un imperativo estar estudiando. Yo no puedo creer, hay algunos programadores que se la pasan viendo series. Yo digo, ¿cómo hacen? Porque yo realmente necesito conocer más sobre la historia del cine de Vietnam, sobre la historia del cine de Ecuador. ¿Qué pasaba en Ecuador en la década del 40? ¿Filmaban? ¿No filmaban? ¿Quiénes estaban? ¿Quién hacían? ¿Investigan? ¿Se preocupan? Ese tipo de inquietud y responsabilidad no lo veo. Todo es el presente, todo es las derivaciones de Kant, todos son qué dice tal. Está bien, eso es importante conocer, pero si nosotros estamos procurando pensar, entender el arte cinematográfico, que es probablemente la última gran invención que ha tenido la especie en su conjunto, bueno, tenemos que ponernos a revisar eso. Y hoy es increíble porque ahí sí la digitalización nos ha permitido acceder. Mi gran preocupación de los últimos 7 días era cómo bajar cosas de Karagarga de cualquier aeropuerto que yo estaba. Porque había que tratar yo quería rescatar, estoy tratando de estudiar la historia del cine de la India hace 2 años y me cuesta mucho encontrar las películas y son aproximadamente, mi conformación de títulos son más de 4.000. ¿Y cómo hago? Bueno, entonces esa sería el contracampo del presente. Un festival que trabaja sobre el cine contemporáneo tiene que tener secretamente una relación muy poderosa con el pasado del cine. Si no, creo que está perdido el festival, digamos. Porque me parece que en última instancia se transforma en un shopping, en un paseo al shopping de las películas, ¿no? Y por eso yo rescato mucho el modo de discusión que este festival propone. Es muy raro, vuelvo a insistir, es muy raro. Los festivales yo creo que el cine necesita un momento de frenarse. La imagen de por sí, su propia lógica es su fugacidad. El discurso, la palabra, fija la imagen para pensarla. Y este festival lo propone. Yo creo que eso es increíble. Y creo que yo la primera vez que vine acá estaba lo de Tonucci, o sea, Tonacci. O sea, ustedes lo hicieron ahí. Y Tonacci lo conocen ustedes, y alguno que otro, no sé, ahora está desesperado Sylvain Georges. Existe Tonacci, pero la realidad es que muy poca gente ve el cine de Tonacci, ¿no? Entonces, bueno, yo que vine acá como programador dije, Tonacci, Tonacci. O sea, esas son las formas de pasaje, de conocimiento, porque nosotros luchamos contra nuestra propia ignorancia. El cine es el arte de trabajar sobre la propia ignorancia, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces me parece que ustedes, en función de lo que vos estás preguntando, un lugar curatorial, yo no uso esa palabra, me parece demasiado fuerte para mi uso y mi gusto, pero creo que ese es el gran problema de los festivales. Y cuanto más pasa el tiempo, yo creo que se ha instalado una generación de programadores que no tienen relación ni con el cine que se estrena en las salas, ni con el pasado del cine, en general, ¿no? Hay muchas excepciones también. Gracias. Infelizmente o nosso tempo está esgotado. Obrigada, Raul. Obrigado Roger, a todos. e Ahora puedes falar português. Obrigada.
Sim, sim, não, não, não.